Hola chicos, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Con la ayuda de Dios podemos aprender de la mejor manera. Así que éxitos en esta nueva enseñanza. Que Dios me los bendiga y me los guarde y adelante. Hola chicos, con la bendición de Dios siempre adelante. Hoy vamos a ver este tema muy importante, muy útil, que se llama el análisis de funciones. El análisis de funciones. El concepto de función es un concepto muy amplio y es un concepto muy utilizado en las matemáticas. ¿Sí? Básicamente es tan importante como el concepto de las ecuaciones. El concepto de las funciones es un tema demasiado importante. Por eso les recomiendo que profundicen en sus casas el estudio de este término, de este tema. El estudio de este tema es sumamente importante. Así que lo vamos a explicar de una manera más clara, más concisa, para que usted tenga la mejor idea de este concepto. Bueno, el concepto de función básicamente dice que es una relación, ¿sí?, entre dos términos. Es decir, yo tengo un término o un gran conjunto de términos y tengo otro conjunto de términos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un gran conjunto de números reales y otro conjunto distinto de otros números reales. ¿Sí? Entonces tengo dos términos. Siempre va a haber dos términos. Entonces, donde a cada elemento del primer término le corresponde un solo término o un solo elemento del segundo término. ¿Sí? Es decir, no puede haber una correspondencia entre los elementos del primer conjunto con dos o más del segundo. Entonces veamos. Como simbología tenemos, las funciones se representan con la F minúscula, por lo general. ¿Sí? F minúscula es funciones. Entonces tenemos, aquí tenemos los dos términos o los dos grandes conjuntos. Es decir, hay una relación, esta flecha que usted ve aquí, significa que hay una relación entre el gran conjunto de este primer término y el gran conjunto del segundo término. Aquí vemos claramente que son dos términos distintos, A y B, es decir, dos grandes conjuntos distintos, A y B. Sí. De tal manera que a los elementos del primer término solo le pueden corresponder un elemento del segundo término. Es decir, yo cojo un término del primer elemento, del primer conjunto, o un elemento del primer conjunto, y solo lo puedo conectar con un solo elemento del segundo término. Y esto se le llama como función de x o función de la variable primera. Función de x, o también se le dice f de x. ¿Sí? Bueno, otra forma de representar a las funciones es de esta manera. Y, es decir, un elemento del segundo término o del segundo gran elemento, es igual a f de x, o a función de x. ¿Sí? De esta manera hemos tenido ya un repaso de la simbología. Recuerde que este tema de las funciones es un tema sumamente importante. ¿Qué nos dice? Que es una relación entre dos grandes conjuntos de elementos donde se relacionan de tal manera que a cada elemento del primer término le corresponde un solo elemento del segundo término. Continuando con el análisis de funciones, vamos ahora a hacer una representación de lo que significa una función, o sea, de la idea que debe estar en nuestra mente de lo que es una función. Entonces, como nos decía el concepto, es la relación que existe entre los elementos de un término y los elementos de otro término, de otro conjunto. Por ejemplo, tenemos aquí el primer conjunto, el conjunto A, donde vemos los elementos x1, x2, x3 y x4, es decir, cuatro elementos. ¿Sí? Esto es una representación nomás, ¿no? No es que siempre va a ser así, pero es una ilustración interesante donde vamos a comprender de mejor forma lo que significa una función. Entonces, decía el concepto que es una relación entre los elementos de un gran conjunto, de un primer conjunto, ¿sí?, y los elementos de otro conjunto. En este caso, entre el conjunto A y el conjunto B. De tal manera, o de tal forma, que a cada elemento del primer conjunto
le corresponde uno y solo uno, un solo elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, aquí vemos que X1, que pertenece al conjunto A, al primer conjunto, ¿sí?, está relacionado con Y1, solo con Y1, no está conectado, digámoslo así, o relacionado con los otros elementos del conjunto B, ni con Y2, ni con Y3, ni con Y4. Lo mismo sucede con el X2, está conectado con Y2, con uno solo. El X3 está conectado con el Y3, uno solo, un solo término, y el X4 con el Y4. De esta manera se puede representar una función. Tengo el primer gran conjunto, que se le llama también conjunto de inicio, el inicial, y el conjunto final, o el segundo conjunto, que es el conjunto B, cuyos elementos son Y1, Y2, Y3, Y4. ¿Sí? Pero no solamente pueden estar relacionados así. Veamos de qué otra manera lo podemos relacionar. Vamos a borrar aquí. ¿Sí? Estos dos. Y entonces tenemos que este segundo elemento se puede relacionar con el primero del segundo conjunto y este primero con el segundo. Entonces, de esa manera también podemos decir que esta relación que existe entre estos dos grandes conjuntos es ciertamente una función. Nótese que siempre ponemos la X en el primer elemento, en el primer gran conjunto, siempre colocamos las letras X, por lo general, y en la letra Y la utilizamos para el segundo, nuestro segundo gran conjunto. Entonces tenemos que las funciones, ¿qué son? Entonces, una relación que existe entre dos grandes conjuntos o grandes términos, ¿ya? Donde, de tal manera que a los elementos del conjunto o el primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo gran conjunto. Es decir, a las X, en este caso, las X1, X2, X3 y X4 del gran elemento A, del gran conjunto A, perdón, del gran conjunto A, le corresponde un solo elemento del segundo conjunto B, que son Y1, Y2, Y3 o Y4. ¿Sí? No puede existir, por ejemplo, que este X2 se relacione con el Y2. Si estuviese así, ya no sería una función. O de pronto este Y3 también estaría relacionado con el Y4, tampoco se consideraría ya una función. ¿Sí? Eso quiere decir que siempre van a estar conectados o relacionados un elemento del primer gran conjunto con un elemento del segundo conjunto. Este se llamaría el conjunto inicial, ¿sí? Y este se le podría llamar el conjunto destino, para que tengan una idea más clara, ¿sí? El conjunto inicial y el conjunto destino. Empiezo aquí el recorrido y termino mi camino en el siguiente elemento. Me conecto con el siguiente elemento. Entonces, de esta manera se podría representar básicamente el concepto o la idea de lo que es una función en matemáticas. Ahora, sí me gustaría que ustedes hagan una tarea en sus casas, que representen o hagan distintos diagramas, unos 3 diagramas más, 3 diagramas de una representación de lo que es una función o lo que son funciones. ¿Sí? Usted puede utilizar diferentes conexiones y usted va a representar de esa manera lo que es una función. Así que esa tarea la dejamos para la próxima clase. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que ha sido de mucha bendición y de mucho provecho en la explicación que se les ha dado. Bueno, espero que hayan aprendido bien este tema que les hemos enseñado hoy. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con la bendición de Dios. Adelante.